¿Qué tal amigos de Dosis Deportiva? Y bueno, hoy es un día muy especial, especial porque llegamos al final de nuestra primera temporada y no queríamos dejar pasar la misma sin tener un tema súper especial. Vamos a hablar hoy de canotaje y remo, deporte, competencias y algo más. Y para ello tenemos, como siempre, a un gran invitado, amigo de la casa, amigo personal. Él es Germán Maldonado. Y bueno, nada, entremos aquí con Germán el día de hoy. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Estoy contento de poder hablar de una temática que es emocionante para mí y que me motiva mucho, así que dispuesto y disponible para tratar de responder de la mejor manera a cualquier cosa que salga del tema. Bueno, Germán, bienvenido, muchas gracias. Oye, para quienes no conocen a Germán, Germán es terapeuta ocupacional, es técnico deportivo de canotaje, actual entrenador del equipo regional Promesas de Chile, Bio Bio, y también es el entrenador del equipo juvenil de canotaje del Bio Bio. Germán, voy a empezar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del deporte? ¿Empezaste con el canotaje? ¿Cuáles fueron tus inicios? Así muy breve. Inicié con el remo, la verdad. Ya. Fui deportista del club italiano de remo durante no sé, un par de años, creo, entre los 8 o 9 años, pero muy desde pequeñito en el mundo náutico. Pero siempre miré hacia el lado, hacia la zona del Sendir, que estaba en ese entonces dividido por una muralla, y me llamó la atención el canotaje, haciendo yo remo. Y hice mi transición luego hacia el mundo del canotaje, y desde ahí ya no lo he soltado más. Pero incursioné un poquito en el remo antes de entrar en el mundo del canotaje. Incluso competí en alguna oportunidad, tengo esos recuerdos medio vagos ahí. Pero ese fue mi inicio en el mundo deportivo. Oye, qué interesante. Te hago una pregunta. Ujú. Hoy en día, dentro de todo lo que tú estás haciendo, que ya vamos a hablar de ello, ¿tú sigues practicando o te mantienes menos activo que antes? ¿Cómo describirías tú eso? Yo me considero a mí mismo como un deportista de bajo rendimiento, pero deportista al fin y al cabo. Estoy en un mundo donde el alto rendimiento está latente y siempre las comparativas son muy de alto nivel, pero sí practico deporte de manera habitual, mantengo una rutina de hábito bien saludable dentro de lo que yo puedo y remo habitualmente, no a un nivel competitivo de alto rendimiento, pero sí como para presentarme en eventos regionales o en eventos más desde la recreación, siempre desde el disfrute del deporte. Oye, Germán, yo te conozco desde el punto de vista de trabajando con deportistas paralímpicos y en un mundo donde hoy en día está muy en boga hablar de la empatía con las personas con discapacidad, de la inclusión y todo esto, y lo hablo con mucha propiedad teniendo una hija con condición especial. Pero entiendo que tú también haces muchas otras cosas más. ¿Qué otras cosas más haces en torno al remo y al canotaje? Y la verdad es que de base yo soy terapeuta ocupacional y trabajo siempre utilizando la actividad física como un medio de rehabilitación o una actividad significativa para que las personas puedan mejorar su bienestar o apuntar a una mejor calidad de vida. Y entre eso me he topado con la utilización de este deporte, en particular el canotaje, como un medio de rehabilitación. Además de trabajar directamente con agrupaciones que de algún modo parten desde la base de la recreación, pero siempre trascienden un poquito hacia la competición. He trabajado con un grupo de remadoras, que son las remadoras rosas, que son mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, quienes también utilizan esto con esta dualidad desde lo terapéutico hacia lo competitivo. Así que como es que está bien mezclado. Bueno, y entre otras muchas cosas. Yo trato siempre de ir marcando o buscando las cosas que me gustan y tratar de mezclarlas como tal. Así que el área de la salud y el área deportiva siempre están como bien vinculadas entre ellas. Oye, también conozco que tú, lo conversábamos hace mucho tiempo atrás, que es bastante complejo porque el tema de las discapacidades pueden parecer similares, pero son todas completamente diferentes. Entonces, Claro. teniendo la embarcación o teniendo la implementación, hay que hacer adaptaciones. Y por lo que tú me Sí. comentabas, tú te dedicas también a hacer esas adaptaciones. Sí, en alguna oportunidad le dediqué mucho más tiempo del que actualmente le dedico, pero siempre es un tema latente. Y más o menos desde lo mismo, como vinculando cosas que me gustan. La terapia ocupacional nosotros trabajamos a través de órtesis y prótesis. En el deporte nosotros tenemos que buscar una adaptación cómoda para el deportista, que sería una ayuda técnica como tal. Y la verdad es que distinto deportista requiere una distinta adaptación según el nivel o el tipo de lesión y según también sus dimensiones como tal o la utilización que se le va a dar al bote. Entonces es algo que todavía no se ha desarrollado a nivel internacional de manera profesional,
Entonces nos corresponde a nosotros como entrenadores meterle mano, innovar un poquito y tratar de mejorar en cuanto a la comodidad del deportista para que pueda sacar el mejor resultado posible. Ya, pero desde el desconocimiento de mi parte, entiendo entonces que esto no es una problemática, por decirlo así, que se vive en Chile, es algo que se vive en todas partes del mundo. Sí, y de hecho es bastante curioso porque nosotros, bien desde la innovación, cuando hablo de nosotros, hablo también de otro entrenador que es Ariel Rubilar, que es el entrenador nacional de paracanotaje, y en conjunto siempre hemos tratado de generar innovaciones. El asunto es que nosotros de repente llegamos a eventos internacionales con nuestras adaptaciones que, si bien desde lo funcional estaban bien, desde lo estético quizás no estaban tan pulidas. Pero nos sorprendía ver que potencias europeas, incluso brasileñas, también se acercaban a ver las adaptaciones que hacíamos nosotros, les tomaban fotos, las miraban como buscando qué de esta adaptación le podía servir a sus propios deportistas. Nosotros, obviamente, a la inversa, hacíamos lo mismo, nos acercábamos a la embarcación de los otros países y también tomábamos fotos, buscábamos, oye, esto no se nos había ocurrido, etcétera. Pero es bien diverso porque la reglamentación, si bien está, no te limita o no te restringe tanto en cuanto a la innovación. Entonces se puede ver de todo. En alguna oportunidad vimos a un deportista que tenía una especie de vara proyectada desde el bote hacia el pecho para evitar que el deportista se fuera hacia el frente porque perdía control de tronco. Entonces la innovación como que está en constante evolución y desconozco que se ve ahora mismo en los eventos, pero posiblemente sean cosas también que salgan ahí desde la imaginación del mismo entrenador. Oye, para quienes nos están escuchando, aquí en el Biobío, aparte de tener buenos deportistas en todos los deportes y sobre todo en lo que tiene que ver con deportes acuáticos, Ujú. en los pasados Juegos Olímpicos, o mejor dicho, Juegos Paralímpicos de París, tuvimos medallista Katherine Bollerman. Mm. Pero tú, ¿con qué otros deportistas trabajas de aquí de la región? ¿O también trabajas con deportistas fuera de la región del Biobío? Actualmente yo estoy abocado principalmente a la parte convencional y en la parte paralímpica estoy más desde un rol de asistente o de ayudante o de un colaborador. Eh, Primero, bajo la idea de que no hay tanta gente especializada en esto, estoy actualmente acompañando al equipo regional, que de algún modo también se transforma un poquito en el equipo nacional. ¿Ah? En Biobío se concentra la gran masa de deportistas paralímpicos a nivel nacional, con algunas excepciones, que es un deportista de Talca, un deportista de la Isla de Pascua, pero el grosso o el grueso de los deportistas paralímpicos está acá en la región. Tenemos exponentes bastante buenos, que por ejemplo Jocelyn Muñoz, que ahora mismo está participando en el evento en Milán. Tenemos también Franco Gutiérrez de Talca, no se me quieren escapar nombres, pero hay buenos deportistas de la zona compitiendo. Y se da esto de que se concentra en la región del Biobío el equipo nacional porque las condiciones también del Biobío son apropiadas para el desarrollo de este deporte como tal. De hecho, en nuestro Sendir, que es el espacio donde nosotros entrenamos, también se transformó, se realizó una transformación en el espacio físico para permitir que estos deportistas también pudieran desarrollar sus actividades de un modo mucho más cómodo, entendiendo que existen muchas barreras físicas que muchas veces limitan la participación de deportistas en espacios como el náutico, en donde las lagunas están insertas dentro de espacios más rurales y no tan desde la ciudad como tal. Por ende, el acceso a la misma agua puede ser a veces difícil. Pero hemos hecho un buen trabajo, creo yo. Oye, ¿y los deportistas Ujú. paralímpicos, para los que nos están viendo, llegan a ustedes, ustedes los buscan? ¿Cómo es este contacto? La verdad es que existe una especie de un poco de toda, como que hay deportistas que llegan de otras disciplinas buscando desarrollarse en el canotaje. Existen también, nosotros buscamos talentos, si es que encontramos o identificamos un deportista que puede reunir las condiciones para ser un buen deportista en el área paralímpica. Tratamos de cazarlo, invitándolo a probar primero. Y siempre desde la formación tratamos de llevarlo hacia la competición. En alguna oportunidad captamos un deportista haciendo malabares en la calle, donde identificamos que tenía muy buenas capacidades en el control de la silla, muy hábil y coordinado, entonces le hicimos una invitación y resultó ser un muy buen deportista paralímpico, compitiendo en eventos mundiales incluso. Así que tratamos de buscar desde donde sea. De hecho, tenemos un buen aliado que es Teletón, que es el instituto que está muy cerca de la Laguna Chica. Así Así es. que tratamos siempre de buscar la invitación. Ahí trabajamos de manera muy coordinada con Rodrigo Ponce, que es el entrenador y el profesor del área deportiva en Teletón. Y siempre él está en constante comunicación, me enviando mensajes: oye, tengo un deportista que pudiese ser un talento. Y ahí nosotros tratamos de tomarlo, invitarlo.
presentarle la disciplina. No siempre llegan como a buen final porque a algunos les da frío, otros quizás no es lo que buscan, pero siempre hay uno que se queda. Así que, Queda enganchado. Sí, sí, sí. Oye, y al principio cuando te presentaste, Ujú. hablaste remadoras rosas sobrevivientes a cáncer de mama. ¿Son diferentes o son lo mismo? Son diferentes. Es un grupo que es relativamente nuevo a nivel nacional e internacional. Y estos grupos surgen desde Canadá. Hay un médico canadiense que se puso a investigar sobre los efectos del remo en el proceso de rehabilitación de cáncer de mama y obtuvo muy buenos resultados en sus investigaciones y comenzó a, de alguna manera, difundir todo esto hacia el resto del mundo. Y en Chile, quien es la actual presidenta de la federación, Mónica Hernández, inició este movimiento rosa, que es un movimiento bien característico porque las remadoras como tal se uniforman de un color rosa también. Por eso también tiene este nombre de remadora rosa. Inició este movimiento a nivel nacional y actualmente existen, si no me equivoco, más de 12 equipos a nivel nacional y con encuentros nacionales de manera anual. Entonces es un movimiento que está desde hace muy poco, se está desarrollando con fuerza y con este equipo de la región, que es de acá de San Pedro de la Paz, que el club se llama Club Remadoras Rosas San Pedro de la Paz. Nos proyectamos para el 2026 realizar una participación en un mundial en Francia, así que estamos entrenando para eso, nos estamos preparando y posiblemente en octubre de este año vamos a participar también en el Nacional de Santiago. Así que las deportistas buscan desde la rehabilitación, la recreación y siempre con este fin también un poquito competitivo. Y la verdad que son súper valientes, muy fuertes, una mentalidad que ojalá tuvieran todos los deportistas porque son aperradas las chiquillas. Y entrenan todo el año, porque yo los veo que están todo el año. Llueve, Sí, haya trueno, haga frío, las veo metidas en el agua sí. junto con nosotros que estamos ahí nadando también. La verdad es que sí, nosotros tenemos esta lógica de que si practicamos un deporte náutico no tenemos por qué tenerle miedo al agua. Entonces, que llueva es una manera diferente de mojarnos, ¿no? Al Nada más. final nos vamos a mojar igual. Entonces, la temática es siempre, ropa de cambio, te vas a mojar y lo vamos a pasar bien. Entonces, anulamos todas estas de que, oh, quizás está lloviendo, me voy a mojar. No, ¿para qué? Si estamos en un deporte náutico hay que mojarse. Sí, Así sí, que es sí, curioso. A sí. mí me pasa que de repente mis alumnos llegan y me dicen, profe, hoy va a llover, hay entrenamiento, se van a mojar igual. Uno que Claro, está afuera entrenando es el que la pasa de repente un poco más incómodo. exacto. Germán, mira, está súper interesante. Vamos a obviamente seguir conversando contigo, pero como siempre hay que dar gracias a quienes hacen posible que el programa sea realidad. Así que mientras estamos viendo, terminamos de ver las imágenes que tú nos compartiste, vamos a dar gracias a quienes hacen posible el programa, la gente de Real Time, confianza y seguridad en tiempo real. Bicicletas Giant, Ride Unleashed, la gente de 226 Airs, Feed Your Dreams, la gente de Agua Más Alcalina, la hidratación perfecta, Red Bull Energy Drink, Red Bull te da alas, Selfish, made to make you faster, Nonstop.wear, release your dog potential, relojes Coros, entrena con Coros. Y bueno, amigos, estamos aquí hablando con Germán Maldonado y estamos tratando un tema de remo y canotaje, competencias de algo más. Y como se han podido dar cuenta, no solo estamos hablando desde el aspecto deportivo, sino que en torno a este deporte tan hermoso que involucra los cuerpos de agua y sobre todo aquí en Concepción que tenemos cuerpos de aguas maravillosos, nos permite darnos cuenta de que se hacen muchas otras cosas que son desde una perspectiva un poco más lúdica, un poco más de tal vez readaptarse o reubicarse tras sufrir algún tipo de problema. Hablamos del tema de las mujeres con sobrevivientes cáncer de mama. Cuéntanos de ello. Mira,
Este grupito de remadoras rosas surge, yo creo que desde una necesidad de agrupar también a mujeres sobrevivientes que muchas veces necesitan o carecen de espacios para hablar sobre la enfermedad. Yo he aprendido mucho a través de ellas y me he dado cuenta que existe esta idea de que a veces pueden cargar o sobrecargar mucho a su familia cuando hablan de estas temáticas relacionadas al cáncer. Y se sienten más cómodas hablando con una persona que puede empatizar de mejor manera ante el diagnóstico. Y es bien entretenido porque finalmente ellas pueden colaborar y compartir conocimientos que no necesariamente son médicos, sino que son cosas que ellas probaron y que les resultaron. Entonces, Desde la experiencia, desde como la tal. experiencia. Claro. Y yo lo encuentro muy positivo porque finalmente no tan solo van a realizar deporte, sino también es un proceso de rehabilitación muy integral desde la salud mental, porque finalmente están compartiendo conocimientos, están compartiendo saberes, experiencias de vida, animándose porque existen deportistas que están en distintos procesos. Hay algunos deportistas que están en pleno proceso de quimioterapia, hay otras que ya están en un proceso superado, hay otras que están recién con el diagnóstico, entonces hay muchas dudas también, incertidumbre respecto a cómo evoluciona la enfermedad. Muchas veces es positivo tener a un otro que ya pasó por ese proceso, que ya está bien, que se ve saludable, se ve feliz y que te dé palabras de ánimo, decirte que va a ser duro el proceso, pero eventualmente va a resultar todo bien. Ayuda a tener más esperanza. Totalmente, y esa esperanza también puede tener un impacto súper importante en cómo la persona asume o desarrolla su enfermedad, porque si es que a uno le dan poca esperanza, realmente la mentalidad juega un rol determinante en la salud física como tal. Bueno, y en el cáncer está demostrado que la parte de la actitud mental que tú tienes ante esto ayuda mucho más que cuando te pones negativo, o sea, estar positivo, pensar en que vas a salir adelante, llenarte de buenas vibras y de gente que está en la misma, contribuye mucho a que esto mejore. Ahora bien, como todos los grupos, vemos que al igual que los grupos de running, de ciclismo, esto termina teniendo una característica social. Sí. Después de entrenar, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Un asado? ¿Se van a tomar un café? ¿Qué panoramas generan ustedes? Y la verdad es que el tercer tiempo siempre ha sido algo importante dentro de los clubes en donde yo he participado. Yo creo que la única excepción que puede haber de estos terceros tiempos es con los deportistas juveniles, en donde yo trato ahí de separar bien las cosas, pero habitualmente hacemos unos desayunos los días sábados. Una vez al mes o 2 veces al mes hacemos un desayuno donde nos reunimos, tomamos desayuno juntos, hablamos sobre el proceso, etc. Pero con estos grupos de adultos, porque finalmente son más cercanos a ser pares también, existen estos terceros tiempos donde vamos a comer algo diferente, nos reunimos en la casa de una persona, de repente salen también asados, es como bien movida en cuanto a la vida post-deportiva. Siempre idealmente tratando de mantenernos al margen de lo que es una vida saludable y un estilo de vida acorde a lo que estamos también trabajando. Entonces es como una salida, pero saludable. Se come, sí, quizás ese es como el único exceso, la comida. Y se vive bien. Yo creo que se disfruta mucho más cuando hay una relación externa y no tan solo dentro del agua o dentro del espacio deportivo como tal. Oye, Germán, tú mencionabas que para el año que viene con uno de los grupos piensan a ir a una competencia afuera, es un mundial, pero con los demás grupos, ¿qué tienen calendarizado para lo que queda de este 2025 y para el año 2026? Este 2025 tenemos, dentro de lo más cercano, son juegos, sudamericano y panamericano específico de la disciplina de canotaje, donde tenemos varios seleccionados a nivel regional. La región del Biobío, a través del Club Náutico El Biobío, se puso con 5 deportistas clasificados, que son hartos, así que esperamos tener muy buen resultado y desempeño. Son deportistas que a nivel nacional han destacado muy bien y a nivel internacional no tengo duda de que también sea así. Así que estamos bien atentos a eso. Con el equipo paralímpico también participa de manera paralela a esta actividad. Esto es diferente a las otras quizás disciplinas en donde la parte paralímpica se separa por fechas, es decir, primero es el evento convencional y luego el paralímpico meses después, como en los Juegos, por ejemplo. En el canotaje como tal se integra bastante bien, como que la inclusión se vive de una manera mucho más realista, en donde a medida que van lanzándose las pruebas convencionales, también hay pruebas paralímpicas y los deportistas con discapacidad conviven y comparten los mismos espacios los deportistas convencionales sin ninguna distinción. Yo creo que eso es algo súper importante y quizás interesante de replicar en otras disciplinas. Desde el punto de vista logístico quizás pueda ser difícil, pero eventualmente demuestra lo que es la verdadera inclusión.
Entonces se visualiza y es bien entretenido porque en los deportistas convencionales comienzan a tener un mayor roce con la discapacidad Ya. y también ver la discapacidad desde otra mirada, en donde es normal ver una silla de ruedas en el muelle o es normal ver quizás una prótesis en el muelle, donde para un otro que no está cercano a esto es como, oh, qué raro, una pierna. Pero el otro dice, no, yo entiendo que es la prótesis de un deportista que se la sacó porque está navegando y cuando vuelve la pone de nuevo y se va. Y respetar. 100%, Respetar. sí. Oye, y un tema muy que creo que les debe afectar a todos los deportistas con los que tú trabajas. El tema del bolsillo, el recurso financiero. ¿Corre por cuenta de ellos? ¿Ustedes los ayudan? ¿Ustedes postulan a recursos? ¿El GORE? Sí, siempre ha sido una temática compleja. El deporte como tal es un deporte que podríamos considerar dentro de los deportes caros. Una embarcación de competición anda al orden de 5 o 6 millones de pesos. Entonces, y bueno, y la fabricación como tal siempre es europea. Los procesos de importación son caros. La otra implementación, el remo también es caro, el GPS también es caro. El espacio mismo muchas veces a veces puede significar un costo. Pero la verdad que creo que la región ha apoyado bastante bien a estos deportes. El canotaje se posiciona, y el remo también se posiciona como un deporte estratégico a nivel regional. Por ende, hay proyectos bien establecidos para estos deportes como tal. Promesas Chile es un programa de alto rendimiento que es parte del Instituto Nacional de Deportes que financia honorarios para los entrenadores en etapas infantil y juvenil. Por ende, tienen cubierta el rango etario desde los 2 hasta los 21 años en lo competitivo. Y previo a eso, también existen proyectos desde el FNDR y desde la municipalidad que financian programas de formación. Entonces, como que estamos bien desde la parte profesional. La implementación es un poquito más difícil, pero llevamos tantos años en esto que hemos ido acumulando. Muchas veces un año no tenemos proyectos, pero el otro sí. Las embarcaciones pueden durar más de un año, duran 5 o 10 años sin ningún problema, siempre y cuando se le dé el cuidado adecuado. Lo último es que, como hemos tenido buenos logros, deportistas destacados han podido postular a fondos de deportistas destacados y también adquirir implementación que eventualmente cuando ellos se retiran queda delegado para el resto. Entonces hemos dado ahí unas buenas vueltas en cuanto a la implementación y de momento no tenemos lo mejor, falta mucho, pero apuntamos a que vayamos mejorando de manera gradual. Hablando de la implementación, que lo más costoso en este caso, como tú dijiste, son las embarcaciones, y cuando viajamos, yo hay algo que siempre me he preguntado. En el caso de un ciclista, un triatleta o un runner, viaja con su implementación, viaja con su bicicleta, viaja con sus zapatillas, pero siempre me he preguntado cómo hacen con las embarcaciones, porque yo no veo embarcaciones en un avión. Presumo que, no sé, las trasladarán de alguna manera o no se trasladan. ¿Cómo es eso? Interesante pregunta y la verdad es que me la han hecho un par de veces. Para contextualizar, la medida de las embarcaciones individuales en el kayak es de 5,20 metros. La de un bote doble es de 6,5 metros y la de un bote de 4 tripulantes de 11 metros. Por ende, es prácticamente imposible viajarlas en avión, además de lo delicada que es la embarcación como tal. Por ende, cuando nos corresponden viajes internacionales, nosotros debemos arrendar embarcaciones al lugar donde vayamos. Lo que es bueno es que nosotros tenemos embarcaciones de la misma marca que arrendamos, por ende estandarizamos el entrenamiento. Y lo último que generamos allá son las modificaciones de asiento, reposapié y listo, estamos listos. En la parte adaptada es un poco más complejo, porque si bien tenemos las embarcaciones, nosotros trabajamos con estas ayudas técnicas o estas adaptaciones que tenemos que hacerlas llegar al otro lado y ahí cuesta un poquito. Entonces nos tomamos un poco más de tiempo y a través de, no sé, un poquito de romper un par de cosas, todo informado y obviamente dialogado con quien nos hace este arriendo, logramos salir adelante con la implementación también adaptada, que es un poco más complejo, pero se logra. ¿Y este arriendo es por día, por el espacio de tiempo que ustedes van a estar? ¿Cuánto es el costo de este arriendo? La verdad es que en valores no manejo exacto el monto porque nos asisten mucho desde la federación o desde el Comité Paralímpico en años anteriores, por ende ellos son quienes se encargan de esto. Pero estimo que va entre 100 y 200 euros, en Europa por lo menos, el arriendo diario. Entonces igual es un costo significativo, sí. Pero abordable considerando que por lo general lo pueden arrendar durante 4 o 5 días. Entonces, días previos antes de la competencia y el día mismo de la competencia. ¿Y cuántos días antes de la competencia llegan ustedes para...? Porque por lo que entiendo, o sea, tienen que llegar, ver la embarcación, adaptarla, después probarla, que quede bien, probablemente no quede bien a la primera. Yo creo que la respuesta va a ser bien dependiendo del caso, el lugar y el nivel del deportista.
Idealmente, mientras más tiempo tengamos, mejor aclimatación y adaptación al nuevo espacio vamos a tener. Pueden ser 2 semanas, 3 semanas, a veces hasta un mes, o en algunos casos, cuando son eventos más cercanos, más locales, van 2 días, 3 días antes. Por ejemplo, eventos donde el cambio de hora no es tan drástico, puedes llegar 1 o 2 días antes. Pero también la altura juega un determinante importante, en donde sí Sí. tienes que hacer ese proceso de adaptación y aclimatación, que es un poco más largo. Oye, bien, ahora, tocando algo fuera del Ujú. deporte, y yo la pregunta te la hago desde mi perspectiva personal. A mí, por lo menos, teniendo una hija con discapacidad, hay algo que me indigna cuando veo a alguien que usa un puesto para personas con condiciones especiales Mm, o discapacitados y no lo es. Hoy ni hablar de los embarazados o adulto mayor. tal cual. Este, tú, con la experiencia que has tenido trabajando con deportistas Mm. de este tipo, ¿tú crees que sigue igual, ha cambiado, ha mejorado? Eh, Mm. Tenemos mucho que trabajar a nivel de educación y de formación para la gente que no convive con este tipo de situaciones. Y yo considero que falta mucha empatía aún por desarrollar. Estamos en constante evolución. La ley 20.422, que es la ley de inclusión, no viene hace mucho. Chile se adscribe ante las Naciones Unidas hace muy poco tiempo. Entonces, creo que falta tiempo para madurar esta ley, falta tiempo para que la gente realmente entienda lo que es la discapacidad y lo que entienda el verdadero concepto de inclusión, que no es un trato diferenciado, sino un trato igualitario, un trato en igualdad de condiciones. Y yo creo que hemos avanzado mucho en cuanto a barreras físicas, pero quedan muchas barreras sociales por derribar Así aún. es. Y en cuanto estas estén presentes, aún se va a notar un poquito la discriminación. Yo en lo personal convivo en un ambiente donde te podría decir que es muy poca la discriminación, porque lo hemos trabajado. Donde yo estoy inserto siempre, ya sea en el hospital o en el Sendir como tal, la inclusión es parte de, pero es una isla en el entorno Sí, de nuestra región. Mm. yo creo que lo que tenemos que trabajar es que dejar de verlo como raro, Claro, sino diferente. tal Así cual. como vemos cosas diferentes Sí. en la vida, también hay personas diferentes y las personas con discapacidad o con condiciones especiales son diferentes a nosotros y nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y no ellos a nosotros. Tal cual. Oye, Germán, es súper interesante todo lo que estamos hablando, Ujú. pero como siempre el tiempo en televisión se va volando. Y, te queda claro que no va a ser la primera Tenemos ni que la repetir, última vez que vas a estar aquí me porque parece. vamos a hablar de temas más puntuales. Bien. Pero yo te pediría, como le pido a todos mis Ujú. invitados, despídete invitando a los que te están viendo y oyendo para que te contacten o darle un mensaje motivacional. Me parece súper. Están las cámaras para ti. Un mensaje a toda la población que pueda acceder a esta información. Yo creo que es importante que se difunda un poquito el acceso al deporte. Nosotros estamos ubicados en el Sendir Náutico de la Laguna Chica de San Pedro de la Paz, que está a un costado del balneario y un costado de Yacolén. Estamos ahí en un espacio bien reducido. La invitación es acercarse, a hacer consultas respecto a disciplina náutica, que hay variada. No tan solo nosotros los invitamos a desarrollar canotaje, sino también remo, que estamos ahí mismo. Invitar a hacer natación, triatlón, hay un montón y una multiplicidad de deportes que pueden realizar. Aprovechar y a disfrutar las lagunas que son de ustedes, son parte de nuestro territorio y nosotros tenemos que sentirnos también usuarios de estas lagunas. Así que una gran invitación, porque el deporte es para todos y no discrimina a nadie, así que invitados. Oye, Germán, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, amigos, como les dije al principio del programa de hoy, es nuestro último capítulo de esta primera temporada. Y primero que nada, agradecer a la gente que nos apoyó durante toda esta temporada, nuestros auspiciadores. Los voy a nombrar nada más: la gente de Real Time, 226 Airs, Giant, Selfish, Agua Más Alcalina, Red Bull Energy Drink, Nonstop.wear y Relojes Coros. Y hablando de nuestros auspiciadores, yo les voy a comentar, como estuvimos hablando durante los capítulos pasados y durante toda la temporada, que al final de la misma vamos a hacer la realización de los concursos que tuvimos con 226 Airs para rifar y ganarte ese pack tan increíble que tenemos y ganarte el reloj Corus, ese Pace 3, a ver, que está por aquí, ok, también. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales, ahí saldrán los ganadores.
Yo soy Marcelo Galvez, me despido hasta la temporada que viene y espero que nos sigan viendo y tratando temas interesantes. ¿Ok? Un abrazo y será hasta la próxima temporada. Chau.